La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy, mañana de jueves con Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, pues he logrado llegar a pesar de cruzar la castellana con... O sea, hay vida, o sea, hay se trailers, puede, hay trailers, pero has conseguido llegar. Vale. Sí. Ignasi Guardans, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y ha llegado también, a pesar de que es festivo, creo, hoy en Sevilla, Carlos Navarro Antolín. Buenos días. Buenos días, efectivamente, es festivo. Es el Corpus. Es el Corpus, están las calles llenas de Junci y Romero. Vale, yo a las 10 te suelto para que puedas ir a hacer todo lo que tienes que hacer uno en el día del Corpus. La combinación hoy de Amnistía y Corpus Christi, con todo podemos. Para adelante, como el de Alicante. Vale, pues mira, vamos a empezar con algo de lo que llevamos hablando desde muchos días, esos trailers de los que hablaba Berna, ese tráfico en una parte determinada de la ciudad de Madrid, porque ha pasado algo aquí en España, en Madrid concretamente, con mucha más purpurina que la amnistía, con más brillos que cualquier declaración política, algo que es imposible, si no lo han escuchado ya, es que ustedes viven en una cueva y desconectados del mundo. Prometemos que es la última vez, pero cuando pasa un acontecimiento de estas características, de estas dimensiones, sea musical, sea deportivo, sea político, tenemos que dedicar unos minutos a ello, y es el concierto de Taylor Swift, el primero de los dos que dio ayer en el Santiago Bernabéu. Pepa Blanes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tú estuviste ahí, ¿no? Sí, yo estuve ahí en ese Bernabéu nuevo que no lo había visto todavía, y la verdad que el estadio impresiona y el concierto también, he de decirlo. ¿Por qué impresiona el concierto? Cuéntanos. Pues mira, porque es cierto que yo decía, bueno, es como cuando se estrenó Barbie, ¿no? Que todas las chicas iban vestidas con los colores de la película. Pues aquí nunca había visto un concierto donde las fans fueran tan maqueadas, ¿no? Haciendo alusión a cada uno de los estilos por los que ha pasado la cantante, que tiene, aunque es muy joven, tiene 10 álbumes, todos muy diferentes, ¿no? Y como esa comunión, yo salía del metro y decía, pero no gritan, se llevan bien, no se cuelan, ¿no? Era una cosa curiosa, porque estamos acostumbrados quizá pues a ser un poco más pillos, ¿no? En este tipo de eventos, y había como una comunión entre ella todo el rato pendiente de las fans, hablando mucho en español, con un ni de coña que hizo un bailarín en una de las canciones que dice nunca volveré con mi ex, pues el bailarín decía ni de coña en perfecto castellano, y las fans locas, o sea, gritaban, era ensordecedor, a veces no oías ni las canciones. Entonces es un concierto donde, pues bueno, quizá no es mi música, no sé, que yo escucharía una tarde de domingo o de sábado, pero sí que genera una comunión y genera algo tan especial. Había madres con hijas, grupos de amigas, sobre todo chicas jóvenes, ¿no? Pero sí que era un público bastante transversal, que se sabían todas las canciones, 3 horas y cuarto, Ángels. Pero, Pepa, ¿dónde está el origen de este fenómeno? Porque, a ver, es una cantante, una más. ¿Dónde está el origen del fenómeno? Pues mira, esta semana intentábamos averiguarlo un poco también con expertos universitarios que estudian esto del fandom, ¿no? Y de qué tiene el fan, y decían que es que su música al final sí que apela a un tipo de chica de clase media, blanca, joven, un poquito feminista, ¿no? Un poquito, o sea, que no pone, digamos que no se mete con nadie, que no molesta, ¿no? Que es como que tu ídolo sea Taylor Swift, está bien, ¿no? Te deja bien. Y luego es verdad que sí que hay una cosa, y es que su estilo ha ido evolucionando, son canciones que conectan mucho en la pandemia conectó mucho con esa soledad, escribió varias canciones en esa época, las fans intentan buscar mensajes ocultos, entonces hay como una sinergia entre las fans y ella que ha generado pues ese vínculo tan intenso que ayer estalló en muchos momentos, ¿no? Y me decía nos contaba esta mañana Neira, que las canciones ya sí ya tal, pero que el montaje es espectacular. Él decía que no había visto esto nunca en la vida. No, bueno, yo vi a Neira cerca y digo, te gustará más que Rosalía, ¿no? Pero, porque el de Rosalía no le gustó nada. Y es verdad que este sí que tenía de repente unos fuegos, de repente el Bernabéu en llamas, que tú decías, sí. Madre mía, Florentino, ¿qué estará pensando en estos momentos, no? Había bicicletas, muchos bailarines, una rampa gigante, ella subía, bajaba. La verdad es que el montaje a veces era un poco de princesa Disney, he de decir, pero es verdad que claro, deleitaba a todas las fans y sí que era muy impresionante, sí que decía,
decías, vale, esto es caro, ¿no? Esto vale dinero, es cierto. Y hay una cosa, he leído esta mañana tu crónica en la página web, en cadenaser.com, y hay una cosa del titular que no es tuyo, no sé si es tuyo, perdona, no digo que no es tuyo, que no sé si es tuyo, que es acaba con el patriarcado de los conciertos. Bueno, claro, mi pregunta es, ¿y Madonna? ¿Y Beyoncé? Sí, no, es cierto, es cierto, toda la razón. No, la cosa es que venía más por todas las críticas que han tenido las fans, ¿no? Estos días, que es verdad que se han metido con ellas, de que, bueno, esta cosa que cuando hay un fenómeno muy femenino, y yo creo que Madonna sí que tuvo un fenómeno LGTBI también extra, ¿no? No solo un fenómeno a lo mejor de niñas adolescentes, quizá porque Madonna ha sido mucho más rompedora, ¿no? Taylor Swift es una cosa más modosita. Y Beyoncé yo creo que también hay muchos tíos, o incluso muchos raperos, ¿no? que escuchan a Beyoncé, y aquí sí que lo veía como un fenómeno más de unidad entre mujeres, porque eran grupos de, pues eso, mujeres de muchas edades que iban juntas, y eso quizá sí que no lo he visto en otros conciertos, ¿no? Iba más por eso. Vale. ¿Y el Partido Popular repartía pulseritas de Ayuso en la entrada del concierto? Sí, o sea, había un puesto, claro, es una zona muy golosa, y entonces había un puesto a la salida del metro, y claro, se estaban haciendo en agosto, repartían pulseritas Ángels y caramelos. Yo cogí la pulsera por dar fe, el caramelo no, por si acaso. Y una última cosa, ¿tú volverías a ir al concierto de hoy? Hoy no, o sea, quiero decir, volvería a ir al de la siguiente gira porque creo que es curioso ver cómo evoluciona ese fenómeno fan, ¿no? Sí. Pero hoy descansaría. Hoy descansarías. Hoy me iría al Primavera. Vale, con una vez es suficiente, Pepa. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. No sé si sois Swifties o no sois Swifties. A mí es que me llama muchísimo la atención el cómo se generan, cómo se crean los fenómenos, ¿no? O sea, ¿qué tiene Taylor Swift que no tengan otras cantantes que que incluso pueden cantar mejor o tienes mejores canciones? Y siempre me genera mucha curiosidad por qué se genera este fenómeno fan en alguien, y en este caso en Taylor Swift. Sí, bueno, yo no soy Swiftie, soy más de AC/DC y de Queen. Que ayer estaban en Sevilla, por cierto. Estaban en Sevilla, o de la canción que habéis puesto con Javier Ruiz de AC/DC. O sea, musicalmente no, pero soy una observadora de la realidad, somos comentaristas y desde luego me interesa el fenómeno y he leído bastante sobre ello. ¿Y qué me interesa y qué me gusta y celebro? Que es un fenómeno positivo. Es decir, estamos todo el día hablando del discurso del odio, de la polarización, de Trump, de Milei, de Vox, de la ultraderecha, no sé qué, y de repente surge esta estrella cuyas canciones y mensajes son positivas. Además, habla de empoderamiento de la mujer, además puede inclinar la balanza contra Trump, y me interesa ese fenómeno en positivo de gente. Luego, además, que estuve este fin de semana con una poeta y chavalas jóvenes escritoras, y defendían a Taylor Swift y me decían, defendemos lo cursi. Y pensé, o sea, yo no soy, musicalmente no estoy ahí. Me encanta una frase de Neira, también en El País escribe una crónica y dice, pop resultón sin ápice de cafeína. Bueno, a mí me gusta la cafeína. Es decir, no estoy hablando musicalmente, pero me interesa un fenómeno que por fin sea positivo, que hable de amistad, que pueda poner a raya a Trump. Bueno, y me quedo entonces con esa parte positiva. Ignacio, ¿tú eres Swiftie? Sí, lo he sido, porque a mí la parte country y la parte de ella solo a guitarra o a piano me gusta. A mí todo lo que es música auténtica sin sintetizador me gusta. Y ella lo tiene muchas canciones que difícilmente cantarían algunos de esos cantantes que son puro producto del ordenador y del sintetizador y que no se sabe si son ellos. Claro, y no se sabe si son ellos o la inteligencia artificial, ¿no? En el caso de ella claramente no es así, y eso, pues desde el punto de vista del talento, lo admiro. Lo primero que quería decir es efectivamente lo que ha dicho Berna, que me ha pisado, pero que estoy 100% de acuerdo, que es que me alegra ese chorro de optimismo que genera, ¿no? Que en un país como el nuestro, y en general por donde está pasando, incluso Estados Unidos, donde hay división, bronca, odio, donde no se puede hablar de nada, donde personas que no son de la misma cuerda no se pueden ni juntar y discuten fácilmente, y en cambio llega Taylor Swift y efectivamente pues se puede hablar de amor y se puede ser cursi o más dulce, más azucarado, ¿no? Y eso es muy positivo y es algo que realmente pues es el poder de la música, el poder de la cultura, y me alegra profundamente. Y luego efectivamente sí, pues musicalmente hay canciones que me gustan más, otras que son un poco repetitivas, hay letras, es importante yo no sé cuántos del Bernabéu ayer seguían las letras, es posible que no. Sí, parece que se las saben todas, aunque a mí me parecen todas iguales, reconozco. No, las letras son interesantes, hay letras interesantes, son letras positivas, son letras que tienen más peso que en otras cantantes. Tú citabas
algunos casos también de grandes divas. Ángel, sí, decía Madonna, decía buscarte, Beyoncé. Claro, pero búscate las letras de Beyoncé y no llegarás muy lejos, ¿no? O sea que con todo mi respeto a Beyoncé. Sí, pero en cambio musicalmente la prefiero. Por supuesto, pero sus letras, pues no. Y en cambio las letras de Taylor Swift, pues oye, están generando, quizá con exageración, pues estudios, análisis, porque sí hay más contenido, ¿no? Yeah. Y insisto, es de ella. Por supuesto que hay merchandising, ¿no? Y marketing y todo lo que por supuesto, ¿no? Evidentemente no soy tonto, pero hay que reconocer que aquí hay mucho talento detrás. Esas músicas son de ella, son en algunos casos 100%, en otros en parte. Las letras son de ella. Es decir, no es uno de esos ídolos construido por un equipo de marketing que de repente lo lanza con todo un equipo detrás. No, no es así. Y en ese sentido, y acabo, es un personaje que me parece muy interesante. Me parece muy interesante como persona. Conocéis que hay un documental que se debe poder ver en streaming, que es Miss Americana, sobre ella, sobre su trayectoria. Ese sí lo he visto entero hace tiempo. Y me parece un personaje muy inteligente, con una capacidad de liderazgo que me parece muy interesante, y liderazgo social, que además desemboca en lo político, sin duda, pero es un liderazgo que en este mundo en el que estamos en este momento, que no andamos finos de liderazgos interesantes, pues a mí me parece Taylor Swift un liderazgo planetario, en cierto sentido, que me parece muy, muy respetable, muy interesante, ¿no? Carlos, no sé si tienes criterio, o fuiste a ver a CDC, porque estaban en Sevilla. A lo mejor tú optaste ayer por ACDC, aunque no me pega mucho, ¿eh? No, bueno, pues yo también soy transversal, pero vamos, no fui. Uy, qué respuesta tan correcta. No sé qué has querido decir. Se habéis dado cuenta que hoy el argumentario... yo no fui al concierto de ACDC, pero hay una frase de una crónica del concierto que he leído en el periódico, en el Diario de Sevilla, que un concierto que cambia la lógica de la vida, ¿no? El abuelo vuelve a ser un joven de 20 años. Y a mí todos los acontecimientos, el de Madrid de ayer, que ha sido arrollador por lo que he leído en las crónicas, y el de aquí, que tuvimos la casualidad que fue ayer también en Sevilla, todos los acontecimientos que generan alegría en una sociedad crispada, bienvenidos sean. En el abierto, Carlos Navarro Antolín, Berna González Harbour, Ignasi Guardans. Vamos al lío. Después le podría poner música de Taylor Swift de fondo por si es más digerible, pero vamos al lío porque hoy es el día. Hoy la ley de amnistía pasa por el último trámite parlamentario. Han pasado 6 meses desde que se registró en el Congreso. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. En menos de un cuarto de hora empieza ese pleno en el que se debate y se vota esa ley de amnistía. Es el cierre de la tramitación parlamentaria, pero que abre otras cuestiones. El PSOE ha tenido que negociar cada coma de esta ley con los independentistas. Le ha costado un buen esfuerzo y ahora espera que se abran ya otros escenarios, sobre todo en lo que tiene que ver con su relación con los partidos independentistas y con Cataluña, y después hablaremos de ello. Recordemos que todavía pendiente de la formación de gobierno, Guille. Sí, son conscientes en el PSOE de que la legislatura no se va a normalizar hasta que se despeje ese escenario, el escenario de la Generalitat, pero esperan en Ferraz que el hito que supone hoy la aprobación definitiva de la ley ayude, se interprete como un gesto, dicen, del compromiso con los socios parlamentarios, al margen de cómo terminen las conversaciones con Salvador Illa, dos planos que Ferraz insiste en separar, no quieren que haya interferencias y por eso alejan o enfrían también la posibilidad de que la entrada en vigor de la norma vaya a dar lugar de manera inmediata a algo que está pendiente, como es el encuentro, la reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El presidente del gobierno dijo que lo haría cuando la ley se aprobara. Ahora hay voces en el Ejecutivo que dudan que vaya a producirse esa fotografía con la situación en Cataluña tan incierta políticamente hablando. Los socialistas tienen ganas de que la norma quede aprobada. Ha sido una tramitación tortuosa. El trámite ha durado 6 meses cuando en principio querían hacerlo en 3 y aunque dan por amortizado el desgaste que les ha podido suponer el acuerdo para la investidura, quieren cerrar ya este capítulo. Son conscientes de que ahora se abre otro tampoco fácil como es el judicial y hay diputados que dan por descontada las resistencias que se pueden encontrar en este ámbito. En el debate de hoy el PSOE quiere dar perfil bajo a este último trámite parlamentario. Por su parte será el portavoz de la Comisión Constitucional quien suba a la tribuna, al contrario de lo que hará PP o Vox, dejando que sean sus líderes Feijóo o Abascal quienes defiendan las posiciones de sus formaciones, o los partidos independentistas que tienen previsto traer a las cúpulas de sus formaciones hasta Madrid para seguir en directo el pleno que empieza en cuestión de 10 minutos. Empieza a las 9. El orden de participación, de intervenciones de menor a mayor, ¿no, Guille? De menor a mayor, eso es.
tienen 7 minutos de intervención cada grupo parlamentario para fijar su posición y no está previsto que intervenga nadie del gobierno, aunque es evidente que esperaremos al final de la votación en la que sí va a estar presente el presidente del gobierno para intentar obtener alguna valoración por parte de algún miembro del Ejecutivo. Tendremos la línea abierta con el Congreso, bueno, desde ya, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, tendremos la línea abierta en el Congreso desde este preciso instante por si se produce cualquier novedad, tanto en el debate como en los pasillos. Guille, estamos en contacto. Hasta ahora. Termina, insisto, el recorrido parlamentario de la ley con la aprobación definitiva en el Congreso, pero, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Una cosa es la aprobación en el Congreso, una cosa es el trámite parlamentario y otra cosa es ver cómo es su aplicación práctica, y eso ya va a depender de cómo la interpreten los jueces, del sistema de recursos. ¿Cómo quedan, Pedro, los procesados? ¿De qué plazos hablamos para, por ejemplo, que los que están fuera, los que están fugados, vuelvan sin exponerse a que los detengan? Pues mira, 400 independentistas y 73 policías estiman los negociadores que se van a ver beneficiados por esta ley de amnistía, que es de aplicación preferente. Hablabas de los plazos, pues 2 meses. Los jueces tienen que alzar las medidas cautelares y las órdenes de detención en cuanto se publique en el BOE, con lo que con ese escenario Carles Puigdemont ya podría regresar a España, aunque eso no signifique que sus cuentas con la justicia estén saldadas definitivamente. Alzamiento de medidas cautelares de manera inmediata en cuanto se publique en el BOE y luego un plazo de 2 meses para ejecutar directamente ya la ley de amnistía, aplicar sus consecuencias. Las causas están abocadas al archivo por imperio de esa ley, pero las sucesivas modificaciones al texto que se han hecho a medida de las causas que se le abrían al expresidente fugado han abierto grietas, según fuentes jurídicas, que pueden retrasar o incluso impedir su aplicación tanto para él como para el resto de fugados. Se incluyó el delito de terrorismo y se aquilató el de malversación, pero con excepciones que impiden amnistiar en algunos casos. Y esas excepciones son las que tanto la Fiscalía como el Supremo pueden esgrimir para no aplicar la ley del perdón. Y otra herramienta, Ángeles, que puede dilatar el proceso son las cuestiones de inconstitucionalidad, las cuestiones prejudiciales a Europa que suspenden la aplicación de la ley hasta que no haya decisión, con independencia de que se hayan alzado las medidas cautelares. Y este movimiento perjudicaría a Oriol Junqueras porque seguiría vigente su condena por inhabilitación. Para que lo entendamos todo, por personalizarlo en alguien, para quien se ha hecho esta ley, que es Carles Puigdemont, hablas del alzamiento de las órdenes de detención. Es decir, en cuanto se publique en el BOE la ley de amnistía, decaen las órdenes de detención. Eso es lo que dice el literal de la ley, Ángeles, ¿sí? Que nada más publicarse en el BOE, todas las medidas cautelares que haya en vigor respecto de Carles Puigdemont y el resto de personas que se tengan que ver beneficiados por la ley de amnistía, es decir, hechos vinculados al procés entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023, automáticamente todas las medidas cautelares ordenadas por la justicia tienen que decaer, incluso las órdenes de detención. Pero el siguiente escenario es el de aplicar esa ley. Y como Carles Puigdemont tiene 2 causas abiertas en el Supremo, una es la del referéndum ilegal del 1 de octubre, donde se le atribuye un delito de malversación, y la otra es la causa por terrorismo que se abrió en la Audiencia Nacional, caso Tsunami. Esos 2 delitos contemplan excepciones en la ley de amnistía. En el caso del terrorismo, no se puede amnistiar si el delito de terrorismo ha producido graves violaciones de derechos humanos relacionadas con la tortura o con el derecho a la vida. Es una interpretación que ahora tienen que hacer los tribunales. El caso Tsunami encaja ahí. Si los tribunales consideran que el caso Tsunami encaja en esas excepciones, nunca le aplicarán la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Y ese escenario puede ocurrir. Y en el caso de la malversación, que por cierto ya tuvimos un precedente, Ángeles, si te acuerdas, se modificó el delito de malversación y los tribunales, el Tribunal Supremo no lo aplicó como quería el legislador. En el caso de la malversación no se pueden amnistiar los delitos cuando haya habido enriquecimiento personal del cargo público. Es el Tribunal Supremo ahora el que tiene que interpretar si en el caso de la financiación del procés del referéndum ilegal del 1 de octubre ese enriquecimiento personal puede entenderse como una excepción a la aplicación de la ley del perdón. Pero no te vayas muy lejos, que luego quiero hablar contigo también sobre la situación procesal de la mujer del presidente del gobierno. ¿Te parece? Aquí me quedo. De momento, vamos con el análisis de lo que va a pasar hoy en el Congreso, la ley de amnistía, la ley que ha marcado esta legislatura, lo que llevamos de esta legislatura. Hoy se produce el debate y la votación de una norma
que lo ha monopolizado, que lo ha copado todo y que lo ha crispado también todo. Hoy por fin Guardans pasa su último trámite parlamentario. Es verdad que esto no quiere decir la aplicación automática, que luego viene, o como nos contaba ahora Pedro Jiménez, la interpretación de los jueces, pero esa ley que ha marcado el devenir, las alianzas, las desavenencias, pasa el último trámite parlamentario. Sí, es importante esa distinción, ¿no? Porque una cosa es el plano político desde el punto de vista parlamentario y otra es lo que la realidad sobre el terreno y esa sensación de que con esto ya empieza la amnistía. No, la amnistía no empieza hoy, la amnistía empezará cuando se aplique y va a tardar en aplicarse, especialmente en los casos en los que se pueda plantear una cuestión prejudicial ante la Unión Europea, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es claramente el caso de Puigdemont, y por tanto yo pues tengo serias dudas de que a él se le aplique la amnistía durante bastante tiempo, ¿no? Y lo mismo en el caso de Junqueras. A los demás sí. Pero claro, desde el punto de vista político, pues ya sí, esto termina, es decir, ya está, termina el desgaste, no, porque el desgaste ya está asumido, es decir, la imagen del Partido Socialista pues ha quedado tocada. En parte se ha beneficiado el Partido Socialista de la actitud de Vox y del Partido Popular. Me explico. El gran argumento de la amnistía era, oiga, sin amnistía gobernaban estos. Claro, si estos, lo pongo entre comillas, pues hubieran tenido, no sé, una actitud más o menos sensata durante este tiempo, pues efectivamente ese contraste entre, lo pongo en términos de análisis, sí, a un lado Bildu, los nacionalistas, etcétera, y al otro lado una gente más o menos sensata, pues efectivamente a lo mejor la balanza hubiera quedado de otro tipo. Pero como la realidad es que tanto Vox como el PP y PP-Vox actuando juntos han estado actuando de una manera que no ha hecho más que excitar y convencer que cualquier alternativa a la actual mayoría de gobierno hubiera sido una catástrofe para España, ¿no? Desde la perspectiva de quienes apoyan a la actual mayoría de gobierno. Y por tanto, efectivamente creo que han reforzado, entre comillas, la legitimidad de la amnistía, ¿no? Eso en el conjunto de España. En el caso concreto de Cataluña, pues incluso muchos que tenían dudas sobre la amnistía y sobre su eficacia, bueno, pues el resultado de las elecciones y la realidad es que hace que sí, da una cierta sensación de que la amnistía ha permitido pasar página. Dicho eso, todas las dudas jurídicas que tenía están ahí y a mí no me gusta, te lo digo, Ángels, con inmenso respeto no solo a esta casa, sino a cualquier redacción que utilice esa terminología, que se hable ahora de los jueces como que se resisten, que bloquean, que obstaculizan. No, los jueces van a hacer su trabajo. Y los jueces no dependen. Claro. Pero cuidado, porque si no da la sensación de que el Parlamento ha dictado justicia. El Parlamento no ha dictado justicia. El Parlamento ha fijado un marco jurídico ahora que los jueces tienen que aplicar. Y tienen, por supuesto, que respetar la ley. Pero tienen que respetar la ley dentro de la Constitución y tienen que respetar la ley aclarando pues las dudas y aplicando lo que hay. Así que esa sensación de que cualquier juez que a partir de ahora, porque es el discurso de Puigdemont, cualquier juez que a partir de ahora pues tenga dudas o haga efectivamente una cuestión prejudicial, está prevaricando, no, los jueces a partir de ahora harán su trabajo y merecerán el máximo respeto, porque todas las dudas jurídicas que planteaba esto antes de las elecciones generales, durante su tramitación, siguen ahí. Lo que ha cambiado es el contexto político, pero el derecho sigue estando y las dudas jurídicas siguen estando ahí exactamente igual. Sonido en directo del Congreso de los Diputados, donde hace muy pocos minutos ha empezado el debate que tiene que culminar con la votación de la ley de amnistía, el último trámite parlamentario de la ley de amnistía. Seguiremos y estaremos muy pendientes de lo que pasa en este pleno en el Congreso, en el que va a intervenir por parte del Partido Popular su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que ya a la entrada del hemiciclo, a la entrada del Congreso, decía esto. ¿Se puede usted imaginar que no es un buen día? ¿Por qué no es un buen día? Porque no es un buen día para la democracia en España. No es un buen día para la democracia en España. Berna, sobre la ley de amnistía, sobre esa ley que ha marcado, decíamos, todo lo que llevamos de esta legislatura, no solo a nivel nacional, sino también, y luego iremos a ello, que queda pendiente la negociación para la formación de un gobierno en Cataluña. Bueno, yo creo que políticamente, en lo que respecta a la confrontación entre los dos grandes partidos, está amortizado. Porque, bueno, lo hemos visto en las elecciones de Cataluña, la gente ha votado, lo ha dado por asumido, el PP mismo escondió este asunto en su campaña en Cataluña y también en el País Vasco, lo ha retomado ahora, a última hora.
su convocatoria del último domingo ya fue mucho menor en la calle que las convocatorias anteriores. Es decir, políticamente ya pasó. Y en ese sentido es positivo eliminar un elemento tan disruptor como era la estancia de Puigdemont en Bruselas. O sea, tener a este señor tan tóxico desde mi punto de vista, o sea, con un mensaje tan tóxico en Bruselas permanentemente, bueno, pues ha sido un elemento muy disruptor de la política española, y si eso se resuelve, ya solo porque eso se resuelva, se elimina un cierto frente de conflictividad. Ahora, a partir de ahí empiezan otros. Los judiciales ya los hemos mencionado, pero los políticos también. Es decir, en el seno de la propia gobierno de coalición y sus socios, se elimina también el incentivo que han tenido, sobre todo Junts, para apoyar a Pedro Sánchez. Esquerra ha sido más leal en general y ha sido más moderada, más pragmática, digamos. Pero si Junts mismo ha sido confrontacional, perdonadme el palabra, ha sido conflictivo, sí. Incluso mientras sacaban su propuesta, que recordemos que incluso fracasó una vez porque ellos que no. Votaron que no. Bueno, ¿qué no hará ahora, una vez conseguido ya esto y sin más incentivos? Porque no van a conseguir un referéndum, no, esperemos, suponemos, pero van a intentar meter piezas de caza mayor. Entonces, bueno, pues en lo que respecta a la coalición de gobierno, ahí es donde vamos a seguir viendo burbujas de problemas y de paisajes que desde luego no están claros. Carlos. ¿No? Sí, hoy acaba, o todo indica que hoy acaba una barrila, ¿no? Que es la tramitación de la ley en el Congreso, pero empiezan otras, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar la ley? No lo tenemos claro ninguno, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar el Poder Judicial y cómo va a seguir, sobre todo, la relación de los socios de gobierno, ¿no? Porque hoy todo indica que van a votar juntos, pero yo no sé si va a ser la última vez que van a votar juntos. Tengo mis serias dudas. La legislatura yo no creo que se vaya a normalizar en ningún momento, va a seguir siendo una montaña rusa. Una de las grandes claves es cómo se va a comportar Junts a partir de mañana. Yo tengo claro que las razones morales y políticas que había para estar en contra de la ley siguen vigentes, pero ojo, que aquí se ha colado un factor de novedad en estos 6 meses de barrila, que es que el independentismo ya no es mayoría en Cataluña, y eso puede ser determinante. También sigo teniendo claro, una opinión muy personal, que esta ley no regenera nada, no garantiza nada, no busca ni va a conseguir ninguna concordia, y que el nacionalismo, que es insaciable, lo que ha hecho es poner una vez más el contador a cero, y de hecho ya están anunciando, Rufián lo dijo ayer y otros dirigentes nacionalistas lo han dicho ayer, otros días, que ya quieren un referéndum. Decía Ignasi, ahora Berna, ¿qué incentivo puede tener ahora Junts para apuntalar al gobierno una vez conseguida la amnistía? Que luego ya veremos cómo se aplica. Tú mismo decías que hay dudas judiciales. Mira, escuchamos a Rufián lo que decía justo en la entrada del Congreso. A partir de hoy comienza la vía judicial, que será dura, complicada, veremos. Sí, me preocupa que en un país aparentemente democrático los jueces digan abiertamente o según qué jueces que no van a cumplir la ley. ¿Saben cuántas aprobarán el boletín oficial y entrará en vigor? No tengo ni idea, pero entiendo que según los tiempos habituales. ¿Qué juez ha dicho que no iba a cumplir la ley? García Castellón, por ejemplo. Gracias. Ya poniendo el foco Rufián y tú lo vaticinabas ya antes. Es falso eso, porque lo que creen Rufián y otra gente en Junts también, lo que creen es que ellos han dictado sentencia, ¿no? Y ellos han hecho una ley de amnistía. Insisto, la ley se tiene que aplicar y tiene un marco de aplicación. Y yo tengo mis opiniones jurídicas, que comparte mucha gente, sobre las grietas, me parece la expresión que utilizabais, que tiene ese texto, ¿no? Especialmente respecto a algunos de los amnistiados. Y por tanto sí que hay que estar preparados para un ataque al Poder Judicial ante la más mínima cosa, que empezará por cuestiones prejudiciales, insisto, muy probablemente bueno, pues ahí está la palabra, que cuestionen lo que es una mayoría parlamentaria, porque no están cuestionando la mayoría, están cuestionando el texto que han puesto en esa ley, porque, y eso es un debate de fondo, el Parlamento no lo puede todo, ¿eh? Si mañana el Parlamento aprobara la pena de muerte, pues nos encontraríamos que eso es inconstitucional. Si mañana el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
el Parlamento, por mucha mayoría social que tenga en un momento determinado, si mañana el Parlamento decide con una mayoría, imaginad, que no por ahora es inverosímil, pero vaya usted a saber, expulsar a todos los marroquíes que lleven menos de 5 años de España, pues nos encontraríamos con jueces que afortunadamente se resistirían a aplicar esa ley. Así que cuidado con esa idea de que la soberanía popular lo puede absolutamente todo. No lo puede todo. A partir de ahí, es verdad, los tiempos políticos son los que son. Y ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Berna, claramente, ¿no? O sea, más allá del debate jurídico, políticamente esta ley en Madrid, en el Madrid político, no, más bien estropea las cosas, porque efectivamente todos tenían un solo incentivo, los de Junts lo pierden, y no solo eso, desde el momento que ella sea presidenta de la Generalitat van a estar profundamente cabreados y no van a tener otro objetivo que tumbarle, hacerle daño dentro del Parlamento, hacer daño a Esquerra si con su abstención ha logrado esa investidura, cosa que es muy probable, no segura, pero muy probable, y erigirse en los auténticos portavoces del independentismo contra lo que ellos llaman PP-PSOE, como una especie de bloque que es al que ellos se enfrentan. Y por tanto, efectivamente vamos a ver a un Junts profundamente desleal. Nunca ha sido leal, porque para ser desleal hay que haber sido leal antes, ¿no? Nunca ha sido leal, nunca, desde el principio. Siempre ha cobrado un precio por su voto, pero lealtad no la ha tenido nunca en el Congreso, en el actual Junts me refiero. Y por tanto, sí, la estabilidad política, lo de hoy no va a arrancar ninguna estabilidad política. Creo que esta legislatura está muy tocada y desde hoy lo va a estar más, porque efectivamente el socio principal pues se separa. El socio principal sin el cual efectivamente faltan los votos para poder aprobar nada serio, ¿no? Claro. Dos cosas yo quisiera añadir. Por un lado, sobre Puigdemont, es que va, yo misma lo he dicho, o sea, torpedear todo lo que pueda para intentar poner sobre la mesa cosas posiblemente imposibles. Yo creo que tenemos que esforzarnos por ponernos dentro de 6 meses o algo así. Es decir, el propio Puigdemont ha dicho que se iba si no era presidente de la Generalitat. Él va a intentar estar en la sesión de investidura, va a intentar presentar su candidatura a la investidura en el Parlamento de Cataluña. Aparentemente puede lograr venir, porque como bien habéis explicado, decaerá la orden de detención. Con la cuestión prejudicial, cuidado con eso, Berna, es un tema práctico. No está. Si hay cuestión prejudicial, no decae nada. Sí, nada. No, Berna, no. La ley europea prima sobre esta ley. No, esto es muy importante aclararlo, porque es donde dirán algunos, hay prevaricación, no hay prevaricación ninguna. Y lo recordó el comisario Reinders. Vamos a ver, según ha explicado el periodista de la SER, he leído también... El periodista de la SER le tengo mucho aprecio y mucho respeto, pero la realidad es que el derecho europeo prima sobre lo que diga esta ley. Pero hay una cosa que son las cautelares y hay una cosa que es la orden de detención de Llarena. Según he leído todos los informes hoy, que yo no soy jurista, pero los he leído, ya Llarena lo primero que va a hacer es consultar a las partes prepararán sus escritos, se lo trasladará a Marchena y decaerá la orden de detención. Otra cosa es las cuestiones prejudiciales que otros, que los propios jueces... ¿Llarena? No. ¿Cómo que no? Llarena puede plantear una cuestión prejudicial, no tiene que esperar a que la planteen otros. Bueno, no voy a seguir. ¿Por qué no va a poder presentar Llarena? Mira, me retiro de ahí porque no es mi terreno es un dato de hecho que Llarena puede presentar una cuestión prejudicial. Sí, no tiene por qué y que eso hará que no decaiga la orden de detención. Eso es. Bueno. Pues mira, me retiro de ahí porque yo no es mi terreno para nada de expertise, como dicen los ingleses. Pero a lo que voy es que hay una posibilidad de que Puigdemont, él sueña con esta posibilidad de que pueda venir porque decaiga esa orden de detención y que sería difícil que se reiniciara una. Bueno, a lo que iba es al esfuerzo de colocarnos dentro de 6 meses. Si Puigdemont ha vuelto, si ya ha desfilado por todas las calles de Barcelona que quiera desfilar, por el Parlamento, ya se ha llevado sus fotos y demás, ¿qué pasará dentro de 6 meses si ya no es nadie más que un candidato que fue y que ha quedado fuera porque los votantes catalanes han dicho que no, porque los votantes catalanes han elegido otras opciones? Es decir, que ahí es muy interesante lo que puede cambiar en la política española y la catalana. Pero bueno, vamos a dejarlo porque efectivamente es terreno de especulación. Pero quería ir al otro asunto que señalabas, lo de los jueces y estas declaraciones de Rufián y de los independentistas en general que van a cuestionar a los jueces. Cuidado,
Cuidado, porque el propio Partido Popular está cuestionando a otros jueces. El propio Partido Popular ha señalado al Tribunal Constitucional como que ya lo da por perdido, porque ya lo da por progubernamental. Cuidado, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por respetar a los jueces. Es lo que hay que hacer, es decir, no nos queda otra. Los jueces, como bien has dicho, van a actuar conforme a la ley, conforme a las posibilidades, se presupone que profesionalmente, y todos ellos, es decir, los de la Audiencia Nacional, los del Supremo, los jueces a los que les toquen diversas causas, los del Constitucional, la hora de los jueces, efectivamente, y respetémoslos todos, también el Partido Popular. Mira, dejadme que haga una pausa para la publicidad. A la vuelta vamos en cómo puede impactar la entrada en vigor, la aprobación hoy en el Congreso de la ley de amnistía en las negociaciones, pues recordemos que ya hace unos cuantos días que se votó en Cataluña y no hay todavía formación, ni se sabe nada de por dónde ir la formación, por dónde puede ir la formación de gobierno, aunque a ti, Guardans, te he visto muy convencido cuando ella sea presidenta, a ti te he visto muy convencido. Bueno, lo quería decir así. En el abierto, Carlos Navarro, Antolín, Berna González Harbour, Ignasi Guardans. Dos cosas. La primera, el impacto que pueda tener la aprobación de la ley de amnistía en las negociaciones del Congreso, del Gobierno en Cataluña. Así que primero nos vamos a ir a Radio Barcelona. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Porque claro, aquí la clave es, ¿sabemos en qué punto están estas negociaciones? Bueno, a ver, lo que nos confirman fuentes de Esquerra es que desvincularán las negociaciones de la investidura con la presidencia de la Cámara. El partido de Oriol Junqueras considera que es imposible llegar a un acuerdo para formar gobierno antes del 10 de junio. De hecho, los partidos independentistas valoran la posibilidad de pactar una presidencia del Parlamento. Quieren garantizar algunos temas que han generado polémica estos años, como el voto desde el extranjero. Así que si se acaba produciendo este acuerdo entre Junts, Esquerra y la CUP, el PSC necesitaría convencer, eso sí, a los comunes y al Partido Popular para presentar un candidato alternativo. De momento solo podemos hablar de la presidencia del Parlamento. De la presidencia de la Generalitat no sabemos nada. De momento nada. Lo que confirman desde Esquerra es que quieren desvincular estas negociaciones. Recordemos que Esquerra es quien tiene la llave. Así que, bueno, ellos dicen que de momento vamos a hablar de la presidencia del Parlamento y que la investidura va para largo. Señalan fuentes de Esquerra que seguramente nos vamos a mes de agosto. De momento, y hasta que no pasen eso seguro, las elecciones europeas. Recordar que la mesa del Parlamento, que el Parlamento se va a constituir a la mañana siguiente de estas elecciones europeas, el día 10, que ya no queda tanto. Laura, gracias. A vosotros. Y segunda cuestión, Pedro Jiménez, estás ahí otra vez, ¿no? Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Ahí teníais un desacuerdo, bueno, Guardans tenía un desacuerdo contigo y como nosotros no somos expertos y por no liar a la audiencia, Guardans, tú decías que no decaen las órdenes de detención. Detención española, o sea, detención intereuropea, orden europea de detención no está suspendida y seguirá suspendida y no está pedida. Hay además unos temas ya prejudiciales más complicados en Bruselas que son muy aburridos de detallar. Y la prueba es que ahí estado este hombre en Perpiñán haciendo lo que le da la gana. O sea, que eso no es problema. Me refiero al momento en que cruza la frontera hay una orden de detención en España. Que no decae a pesar de que entre en vigor la ley de amnistía. No decae porque en la medida que el delito siga siendo, a juicio de Llarena, siga siendo perseguible, de Llarena como instructor, vamos a no poner nombre, a juicio del juez instructor, si el juez instructor considera que el delito sigue siendo perseguible porque no se le puede aplicar la amnistía y tiene dudas y plantea una cuestión prejudicial sobre si ese delito es perseguible o no, por ejemplo en malversación, por ejemplo en terrorismo, y considera que eso sigue siendo perseguible, en esa medida puede mantener la orden de detención. También puede decir no mantenerla y pedirle una fianza por el precio de un reloj o de una cena. O sea que todo eso son decisiones que tomará el juez instructor. El juez instructor puede decir, poner a los Mossos en la Junquera y decir, oiga, queda usted detenido y 24 horas después queda usted libre a cambio de una fianza por el precio de una cena. Todo eso puede ser, pero lo que quiero decir es que eso son decisiones que dependen de Llarena, exclusivamente de Llarena y del proceso que siga, claro. Es importante aclararlo, porque es verdad que nosotros no somos expertos en esta materia y es el episodio que se abre ahora, es decir, una vez se cierra el episodio político, con más o menos consecuencias en la estabilidad del gobierno en España, con más o menos consecuencias en las negociaciones para la formación de
gobierno en Cataluña, se abre un escenario judicial y todos los focos van a estar puestos ahí. Ya hemos visto, lo vaticinaba antes Guardans y él hablaba de Puigdemont, pero es que Gabriel Rufián ya a la entrada en el Congreso de los Diputados ya ha señalado, ya ha apuntado a los jueces que son los que van a tener que gestionar, interpretar esta ley de amnistía que hoy se aprueba en el Congreso. En el abierto con Carlos Navarro, Antolín, Berna González Harbour, Ignasi Guardans y con Pedro Jiménez vía telefónica. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Venga, Pedro, cuéntanos que has desaparecido cuando ibas a contarnos los escenarios que se abrían. Por centrarnos en el escenario de Carles Puigdemont. La ley establece, Ángels, que las medidas cautelares decaen desde el mismo momento en el que esa ley entra en vigor. Eso es lo que dice la ley. La ley la tienen que aplicar los jueces y los tribunales. ¿Qué nos dicen fuentes del Tribunal Supremo respecto a lo que decía Guardans? Que es obvio que esa es una de las posibilidades que está encima de la mesa. Que en el caso de Carles Puigdemont y de cualquier otro sobre el que pese una medida cautelar, lo que está en juego es un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad del individuo, del ciudadano. Y a eso hay que sumar que la voluntad del poder legislativo, que es uno de los poderes del Estado, es la de aprobar una ley que amnistíe, que perdone esos delitos. Por lo tanto, en esa primera fase, en la fase de las medidas cautelares, las fuentes consultadas se inclinan por levantarlas cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado la amnistía. Cuestión distinta, y aquí ahora entro directamente en el argumento de Ignasi Guardans, es la aplicación de la ley de amnistía. Es decir, a partir del momento en el que se alcen las medidas cautelares, que no es descartable que algún juez decida no alzarlas, por lo menos las medidas nacionales, las órdenes nacionales de detención, porque considere que no las puede alzar, necesariamente estas las tendrá que alzar Guardans, porque tendrá que dictar unas nuevas que se tendrán que acomodar al nuevo escenario legislativo. Es decir, el escenario legislativo cambia con la ley de amnistía. No estaba en vigor cuando Pablo Llarena dictó las órdenes de detención y cuando nacionales. Cuando digo no alzar, ¿qué significa alzar? Significa volver a dictar otras, vamos. Europea respecto de Carles Puigdemont. Entonces, en ese siguiente escenario, en el escenario de aplicación de la ley, cuando el Tribunal Supremo pida informe al fiscal, en el que previsiblemente se opondrá a aplicar la ley de amnistía, y pida informes al resto de partes, de acusaciones que previsiblemente se opondrán a aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y al resto de fugados. El juez tomará una nueva decisión. En ese ínterin, con una medida cautelar, con unas órdenes de detención alzadas, Carles Puigdemont puede venir a España. Perfectamente, no tiene ningún impedimento para hacerlo, como tampoco lo tiene ahora, salvo que sería detenido. En ese caso, según vaya avanzando la causa judicial y con Carles Puigdemont en España, pues si Pablo Llarena, el Tribunal Supremo, que es el que juzgó el procés, considera que no es de aplicación la amnistía en el caso de terrorismo por el que se le investiga a Carles Puigdemont, o en el caso de malversación, que sigue vivo en el Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre, el Tribunal Supremo podrá reformular la orden de detención nacional que necesariamente habrá debido de alzar como consecuencia de la entrada en vigor de la ley de amnistía y detener a Carles Puigdemont. Ese es el escenario en el que la mayoría de las fuentes consultadas en el Tribunal Supremo nos dicen que es en el que nos podemos estar moviendo. Yo creo que ahora nos ha quedado claro y además hay coincidencia, ¿no, Guardans? Sí, no, totalmente. Vale. A mí lo único matiz es que da la sensación de que esto es una cosa que entre una decisión y otra tienen que pasar semanas, y no, entre una decisión y otra puede pasar 24 horas. O sea que, claro, y podría incluso el abogado de Puigdemont solicitar la aplicación de la amnistía antes incluso de que haya entrado y dictarse una orden y reformular una nueva detención antes incluso de que haya entrado. O sea, hay un juego de tiempos aquí, pero desde el punto de vista de concepto, totalmente de acuerdo con el análisis que se Pues no, y además era importante porque se ha quedado explicado y ha quedado claro, porque es en el punto en el que nos vamos a situar en cuanto salga aprobada la ley de amnistía del Congreso de los Diputados en las próximas horas. Ahora mismo está en marcha el pleno y precisamente está interviniendo Míriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya, en este pleno sobre la ley de amnistía. Pedro, y así abandono ya también esta cuestión, pero ya que estás ahí, quiero preguntarte por las novedades sobre la situación procesal de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, porque la Audiencia Nacional ha avalado la investigación a Begoña Gómez. Lo ha hecho a pesar de que la denuncia de la organización Ultra Manos Limpias contiene informaciones falsas y otras sin contrastar, y además la UCO dijo también que no veía indicios de delito. ¿Qué significa el aval de la Audiencia de Madrid? ¿Cambia algo?
Cambia mucho porque es un aval con unas condiciones muy duras que tú acabas de explicar perfectamente. Sí, le avala, le dice que puede continuar con una investigación porque basta la vera verosimilitud del contenido de la denuncia para abrir esa investigación, rechaza dar carpetazo al caso, tal y como le pedía el fiscal, pero las reglas que le pone que tiene que seguir a partir de ahora Juan Carlos Peinado son muy estrictas, ¿no? Porque ya le advierte, no caben investigaciones prospectivas, fruto de denuncias deslavazadas, que la llama literalmente así la Sala de Apelaciones de Madrid. En primer lugar, le censura que declara la causa secreta y además le dice que, Ángels, que de las tres partes de las que se contiene esa denuncia de Manos Limpias, 2 de ellas se basan en indicios, los llama inverosímiles, erróneos o meras conjeturas. Solo le valen los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, que si no se suspende la declaración está citado la semana que viene para declarar como testigo. Esas 2 adjudicaciones públicas es la única parte de la denuncia que considera que tiene indicios suficientes para abrir una investigación. Y todo esto lo hace sin haber tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil, que no veía delito, que ya escudriñó esos 2 contratos públicos y que consideró que no había indicios suficientes para acusar a Begoña Gómez de un delito de tráfico de influencias, fruto, recordemos, de esa denuncia del pseudo sindicato Manos Limpias basada en recortes de prensa. Pues Pedro, ahora sí, muchísimas gracias. A vosotros, buenos días. Desde ya hace unos días que el Partido Popular va con todo con esta investigación a Begoña Gómez. Lo vimos ayer en la sesión de control al Gobierno. Fue el tema que centró el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso fue por la mañana en la sesión de control. Por la tarde hubo mitin de la campaña electoral para las europeas y allí fue Cuca Gamarra la que cargó contra esa investigación y contra la situación procesal de la mujer del presidente del Gobierno. Además, con un mensaje que está claro que forma parte del argumentario del Partido Popular, y porque además lo repitió Cuca Gamarra después de habérselo escuchado por la mañana Alberto Núñez Feijóo, y es que la Moncloa entera está asediada por la corrupción. Tenemos además un presidente del Gobierno acorralado por los escándalos. Ya empieza a ser imposible poder seguir el día a día de los escándalos de Pedro Sánchez, los de su gobierno, los de su partido o los de su entorno familiar. Es que la Moncloa está ya asediada por la corrupción. Ayer supimos que mientras estaba firmando la carta, su mujer estaba firmando la designación de abogado y procurador en el caso, en el asunto en el que está siendo investigada. Bueno, pues a pesar de que según el Partido Popular la Moncloa está asediada por la corrupción, no se pueden seguir los casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno. Bueno, pues a pesar de eso, saben que estábamos pendientes de la decisión del Partido Popular sobre cuándo iba a citar al presidente del Gobierno a la comisión del caso Koldo, que está en marcha en el Senado, y ahora parece, Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Parece que se inclinan a pedir esta comparecencia, pero ya después de las elecciones europeas. Así es, aunque el PP insiste en que siempre podría activar el procedimiento de urgencia para llamar a Sánchez al Senado antes de las europeas, lo cierto es que no solo ha dejado pasar la ocasión de hacerlo, al no incluirle de momento en las comparecencias de la próxima semana, sino que además fuentes del PP reconocen, como dices, que se inclinan por no hacerlo hasta después del 9 de junio. Oficialmente, Génova dice que la decisión tiene que ver con el prurito de no interferir con las elecciones, pero la realidad es que un amplio sector de las filas del PP considera que llamar a Sánchez en plena campaña supone asumir muchos riesgos. ¿Por qué creen estas fuentes que el sumario de momento no ha arrojado material suficiente como para acorralar a Sánchez y que sin una evolución de la instrucción significativa el efecto final puede ser exactamente el contrario y que Sánchez puede convertir su paso por la comisión en el mejor de sus mítines de la campaña electoral de las europeas? Existe además en las filas populares, Ángeles, como hemos venido contando aquí, la sensación de que la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo no está saliendo exactamente como se esperaba, que los comparecientes están escapando sin aportar ni el desgaste al PSOE ni los grandes titulares que se esperaban en Génova. Así pues, el cuartel general popular echa el freno de momento a llamar a Sánchez, pero sí citarán la semana que viene, entre otros, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Ahora vuelvo contigo, Mariela, que pregunto a los analistas primero. Carlos, hipérbole argumental del Partido Popular sobre la corrupción que asedia a Moncloa, pero en cambio no se acaban de fiar del resultado que podría tener
una comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión Koldo. Yo creo que el PP acierta no llevando al presidente del gobierno a la comisión, porque ya el viejo aforismo de los letrados veteranos dice: no lleves nunca un testigo a un juicio si no estás seguro de lo que va a decir, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez es un buen orador, tiene grandes dosis de habilidad y podría salir reforzado de esa comparecencia, así que yo creo que la oposición hace bien en no llevarlo. Ahí conviene ser prudente, ¿no? El caso de, el lenguaje hiperbólico en la campaña está afectando a todos, ¿no? Ya yo no sé ya si hasta una falta de respeto a los ciudadanos, ¿no? Llevar a la magnificencia cualquier tipo de denuncia, cualquier caso, pero en fin, eso lo tenemos amortizado. Yo no sé cómo acabará el proceso judicial del cónyuge del jefe del gobierno. Lo que sí tengo claro es que va a dar mucho ruido. Cada acción del juez va a dar mucho ruido y eso no conviene a Pedro Sánchez. Es probable que sea muy difícil demostrar que ha habido un delito, pero sí hay un ruido que nunca antes en la democracia en España habíamos tenido del cónyuge de un jefe del gobierno, ¿no? Y lo que sí tengo claro también es que antes creo que ha sido Berna, ¿no?, que ha dicho que todos debemos de respetar a los jueces, dejarles trabajar en libertad, respetar escrupulosamente al Poder Judicial, incluido el PP. Estoy totalmente de acuerdo, incluido el PP, pero empezando por el ministro de Justicia, que es el notario mayor del reino, que ayer no me pareció adecuado, vamos a decirlo suavemente, que el propio ministro de Justicia haya instado a un juez al archivo de una causa. Usted, señor ministro de Justicia, se tiene que quedar en una posición neutral. O es ministro de Justicia y tiene perfil institucional, que es lo que yo le demando, o es una suerte de comisario político. ¿En qué quedamos? Berna. Sí, posiblemente sus declaraciones a mí también me llamaron la atención, ¿no?, desde ese punto de vista. Pero yo quería subrayar este asunto del PP que nos plantea Ángels, ¿no? Creo que en esta campaña y en este momento histórico el Partido Popular está desenfocado, no encuentra el foco, no encuentra el tono, está emparedado entre un Vox muy crecido con sus iniciativas internacionales, con la cita que provocó, con este viaje para abrazar a Netanyahu, es decir, tiene un punto histriónico incluso, pero está tomando la iniciativa, tiene aliados internacionales, se está moviendo en el terreno europeo, que al fin y al cabo estamos hablando de elecciones europeas, con una potencia visual mayor al menos que la de Feijóo, que no se le ve engarzar con un mensaje europeo, por más que nos disguste el de Vox, quiero decir, ¿no? Entonces está desenfocado, está emparedado entre la izquierda y Vox, y parece que, da la impresión de que ha habido una reunión en la que han dicho: oye, corrupción, y de repente describen esto, nosotros los que estamos en Madrid, que sabemos dónde está Moncloa y tal, describen esto como si Napoleón otra vez estuviera, asediando, o las tropas de Franco. La corrupción a caballo. Sí, la corrupción a caballo, asediando ese palacio de la Moncloa, ¿no? En fin, es una hipérbole, la verdad que no merece muchísimo análisis, porque lo que tenemos es un asunto debido a, desde mi punto de vista, una imprudencia, la firma de esas cartas. La Audiencia de Madrid efectivamente lo avala, a la vez que le quita bastantes de los flecos más débiles de este asunto, y dice: vale, por aquí puedes, pero todo esto no. Y quiero recordar por último que también hace un año estábamos, no sé si ya habían ocurrido las elecciones municipales, sí, habían ocurrido ayer, ¿no? Eran el 29 de mayo. Bueno, recordad los días anteriores a esas elecciones, las denuncias de corrupción que había, de robo de votos, de no sé qué, surgían por todas partes, por varios municipios. ¿Y qué pasó con ello? Nada. ¿Y qué va a pasar con esta causa? Bueno, pues sí, dará ruido, se investigará, pero vamos, la propia jurisprudencia de nuestros tribunales deja claro que sin mediar un conocimiento del supuesto tráfico de influencias, de la supuesta persona que ha ejercido ese tráfico de influencias, con la institución que va a otorgar esa ayuda, y eso no ha existido, lo dice la UCO y lo dice todo el mundo, bueno, pues es muy difícil probar y documentar ese delito, Ignacio, ¿no? Bueno, Ángels, yo como no soy ministro de Justicia sí creo que la causa debe archivarse cuanto antes. Pero tú puedes decirlo. Yo puedo decirlo aquí y creo que debe archivarse cuanto antes. Sí, claro. Pero no, estoy de acuerdo, Carlos, que no le toca al ministro decirlo. O sea, si fuera ministro de Justicia no lo diría. No creo que vaya a ocurrir eso, pero no lo diría. Pero sí me gustaría apuntalar un tema, ¿no? Y eso, Ángel, sabes ya el tiempo que llevamos aquí, que me gusta siempre ser muy preciso en cómo se informa de los temas jurídicos, ¿no? A mí tampoco me está gustando ese mensaje, que es universal en la prensa española en este momento, de que la Audiencia ha avalado
no sé qué. La audiencia no ha avalado nada. Le ha dicho al juez, siga usted investigando porque yo no me puedo meter, porque eso se llama independencia judicial. A cada uno le toca lo que se llama el juez predeterminado por la ley, y hay un juez que ha decidido, de forma arbitraria o no, con fundamento, sin fundamento, todo eso se verá cuando haya un recurso ya sobre el fondo, ha decidido investigar. Y entonces, efectivamente, es parte de nuestro sistema judicial que la audiencia, en este estadio, por mucho que el fiscal haya recurrido, que ha hecho bien en recurrir, porque puede recurrirlo todo, pero es normal que la audiencia diga, oiga, yo no puedo en este momento meterme a decir sobre el fondo, sobre si se debe investigar o no. Y por tanto, sobre todo, no puedo ni siquiera evaluar ese informe de la AUCO porque ni siquiera lo ha evaluado todavía el juez. Porque es verdad que hay un tema de los tiempos, en el derecho procesal los tiempos son importantísimos, lo que ocurre antes de lo que ocurre después. Y por tanto, ese recurso llega a la audiencia de Madrid, a la audiencia provincial de Madrid, que no es la audiencia nacional, se lo digo a algunos oyentes que a lo mejor se lían, a la audiencia provincial de Madrid, le ha llegado antes de que el juez hubiera podido dictar ninguna provisión o evaluar de verdad el informe de la AUCO. Y por tanto la audiencia no podía evaluar el informe de la AUCO y por tanto le dice al juez, oiga, siga usted haciendo lo que es su trabajo porque yo no me puedo meter. Entonces, eso ya tendríamos que preguntar a los lingüistas. ¿Eso es avalar? Para mí, en mi opinión, eso no es avalar. Eso es decir, oiga, respetar la autonomía y la independencia del juez. Y luego ya, cuando el juez dicte su auto, lo que tenga que dictar sobre el fondo, abra o no abra, archive o no archive, pero ya terminada su instrucción, entonces ya entrarán recursos que algunos llegarán hasta el final. Claro, sobre el contenido se evaluará la prueba y entonces ya sí, se dirá lo que se tenga que decir. Por tanto, creo que es muy importante, como estoy de acuerdo con Carlos Antolín, que dice que nos quedan todavía mucho tiempo, desgraciadamente en mi opinión, pero nos quedan todavía muchas decisiones, pues va a ser muy importante hilar muy fino con la terminología, porque si no, efectivamente la confusión va a ser monumental, ¿no? Pues os propongo una última cuestión y que vuelve a cruzar otra vez la política con la justicia, porque la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente valenciano Francisco Camps en el caso Gürtel. Ahora vamos a hablar de la derivada política, pero hay una derivada judicial que yo creo que hay que explicar. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Porque le absuelve, pero yo creo que es importante recordar que en esa sentencia de condena al Partido Popular de Valencia por financiación ilegal, él estaba señalado. Sí, en el día de ayer conocimos que ha sido absuelto de la adjudicación de contratos a la Gürtel, en concreto del stand de Fitur del año 2009. Pero hubo otros fallos anteriores, ¿no? En concreto hablamos de la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2018 condenó la financiación ilegal del PP en Valencia. Consideró, y cito literal, Ángels, totalmente creíble y verosímil la confesión del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, cuando afirmó que esa formación se financió en negro por encargo de Francisco Camps, que, y de nuevo cito literal, las decisiones importantes y básicas sobre la financiación ilegal las tomó Francisco Camps, que Camps fue quien encargó a la Gürtel las campañas electorales e insistía para que lo hiciera todo la trama, y que Camps pedía dinero a los empresarios a través de Juan Cotino a cambio de adjudicaciones amañadas en la Generalitat. Hechos probados, páginas 65 y siguientes de aquella sentencia. Una confesión totalmente creíble para el juez que dictó el fallo, porque se complementó con otras declaraciones y pruebas durante el juicio. Si Camps Ángels no fue acusado en ese juicio es porque Anticorrupción falló al no pedir inicialmente su procesamiento. Cuando más tarde se produjeron las confesiones y obtuvieron los datos que apuntaban a Camps como el arquitecto de la financiación ilegal del PP en Valencia, los hechos para él ya habían prescrito. O sea que Francisco Camps puede ser ungido con los óleos de la pureza y la virtud o conducido bajo palio entre aromas e incienso, pero los hechos son los que son. En este caso, el de la financiación ilegal se libró por prescripción. Por cierto, Ángels, que Camps espera a que la sentencia que conocimos ayer devenga firme para reincorporarse a la vida pública. Ese periodo puede demorarse porque hay acusaciones que están planteándose recurrir ante el Supremo y será el alto tribunal en cualquier caso el que confirme o no el fallo en un plazo que en la mejor de las situaciones tardará aún meses en resolver. Se le va a hacer largo a Francisco Camps. Era importante conocer los hechos, no solo el titular de la absolución de ayer. Gracias, Campos, por la explicación. Hasta luego. Digo que se le va a hacer largo a Francisco Camps porque después de haber conocido ayer la sentencia de la Audiencia Nacional, él ya dijo que quiere volver
a la política, que quiere volver a la vida pública y de hecho ya ha hablado y se ha puesto a disposición del Partido Popular. Desde luego, estar en política, porque mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también lo es, mi ilusión sigue siendo la misma. Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico. En estos momentos me veo con más fuerza, con más ilusión, con más experiencia, con más madurez. Hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, y bueno, pues a disposición de mi partido, como siempre he estado. A partir de este instante, Paco Camps tiene todo el tiempo del mundo por delante y lo que pido pues a Dios es que me dé salud para poderlo disfrutar con tranquilidad y con serenidad. A disposición de su partido y en su partido, Mariela, ¿qué dicen? Pues es una patata caliente, sin duda, por no utilizar otra expresión menos decorosa, que es la que se utiliza internamente en el PP, porque Camps, y lo asumen tanto en la Dirección Nacional como en el PP de Valencia, es textual, está completamente achicharrado. Así que el PP de momento gana tiempo y dice que esperará a que la última sentencia sea firme para cumplir los estatutos y devolverle el carné del partido. Así hablaba ayer el líder del PP valenciano y presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Espero que, insisto, que esta resolución adquiera firmeza lo antes posible y a partir de ahí podamos hablar. Que recobre su condición de afiliado de plena condición, ¿no? Pero para que la sentencia sea firme puede pasar todavía mucho tiempo porque, como nos explicaba nuestro compañero Miguel Ángel Campos, hay acusaciones que se están planteando recurrir al Supremo. Así que el PP dice que cuando eso llegue, Camps recuperará la condición de afiliado y todo lo demás ya se verá. Así evitan abordar la petición directa de Camps de volver a la primera línea política. Lo que sí hacía ayer Carlos Mazón es utilizar el caso de Camps contra Pedro Sánchez. Algunos nos proponen que reflexionemos sobre el lawfare, sobre pseudomedios, sobre acosos o incluso sobre fango, ¿no? Y nos lo proponen los que hace muchos años tenían que haber hecho esa reflexión y decidieron poner el ventilador del fango y del acoso personal, familiar, indecente al presidente Camps. En resumen, Ángels, pase lo que pase con Camps, desde luego no será pronto y el PP no tiene ninguna prisa. Gracias, ahora sí, Mariela. Hasta luego. Carlos, dice patata caliente, Mariela, menudo pastel tiene el Partido Popular con Francisco Camps. Sí, no, ese toro hay que lidiarlo, ¿no? La verdad que si te pones a echar cuenta, si no me equivoco, han sido 16 años lo que este hombre ha soportado de investigaciones. Al final, por una causa o por otra, al final el proceso siempre es la garantía, o hay que creerlo así, que es la garantía, lleva 10 absoluciones, ¿no? Pero claro, es una marca asociada a asuntos muy espinosos, absolutamente, ¿no? Y entonces yo creo que va a tener muy difícil. Yo entiendo que él quiera restituir su honor en el ámbito del partido, pero yo no creo que el partido lo vaya a recibir precisamente con los brazos abiertos, ¿no? Berna. Bueno, parece que el fantasma de las navidades pasadas de Dickens regresa, ¿no? Efectivamente, Gürtel existió, todos hemos sabido de los trajes, de las compras, bueno, y que de no los... fue contra los Campos porque habían prescrito los delitos. Claro, y hay personas que han cumplido años de cárcel por Gürtel, que ha sido un caso de corrupción brutal de la democracia española, ¿no? Por el que el Partido Popular acabó sufriendo la caída del propio Rajoy y aún se les acusa y se les recuerda todo esto porque, bueno, ahí está Génova y todo el dinero negro que se utilizó. Y por último, también parece que estamos en el capítulo de la restitución de los expresidentes, o sea, Puigdemont anhelando su restitución y Camps ahora también. Bueno, estoy bromeando un poco, Ignasi. pero quiero decir que efectivamente es un marrón de cuidado. Yo sí espero que recurran, no tanto porque desee que condenen a Camps o no condenen a Camps, de mucho respeto, y oye, si al final el Supremo tal le absuelve, pues perfecto, pero sí creo que sería muy importante para este país que el Supremo unifique doctrina y por tanto es importante que el Supremo clarifique cuándo un presidente de una comunidad autónoma es o no es responsable de lo que hacen sus subordinados, en qué caso se puede asumir que tenía información de lo que hacían sus subordinados o en qué caso puede darse por imaginable que aunque se fuera a cenar con los corruptos, cosa que no niega, o participar en fiestas con los corruptos, cosa que, insisto, no niega esta sentencia, y sus subordinados pues le reportaran, pues a pesar de eso no sabía absolutamente nada. O sea que creo que será muy importante ese recurso y esa sentencia final del Supremo para unificar qué es la corrupción política, cómo se define y en qué marco se juega, porque da la sensación de que ha habido dos varas de medir en este país y todos sabéis a qué otro caso me refiero, ¿no? Pues como veo que te desenvuelves bien, Sergio, venga. Bueno, y Ana también está aquí. Todo vuestro. Es que estoy, porque llevo una mala mañana. Llevas mala mañana. Podría irme. No, ¿Tú quédate. podrías sentarte aquí? Sí, por supuesto, pero quédate. Vale. Vamos a pasarlo bien. Vale. A partir de las 10, con los ministros Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, vamos a hablar de ciencia y de tecnología por tierra, mar y aire.
Vamos a mirar al mar Mediterráneo, que cada vez se calienta más y aumenta su contenido en sal, al cielo para ver cómo se empieza a saturar espacialmente por culpa del cambio climático las alturas, Ana, y en tierra porque, aunque parece un tema de otro planeta, vamos a seguir hablando del ministro... del rector de Salamanca y su cártel de citas a sí mismo. Ese tema es maravilloso. Es uno de los mejores temas que tenemos. Yo creo que sí. Te ha quedado muy bien. Voy a empeorarlo. Venga. Ángels, no vas a hacer hoy un Usted no sabe de manual. Usted no sabe con quién está hablando. Porque sí conoces a la persona, pero no sabes nada de esa persona. Vale. Es una de esas personas a las que vemos todos en nuestro día a día porque coincidís en el trabajo, en el edificio, pero con la que nunca has hablado. Y sabes que hay un ascensor que estaba negro, como así como tapar. Pues te vas a quedar colgada ahí. ¿En ese ascensor? Con esa persona. Para que podáis hablar un rato. Es que si no... Vale. Un poco distópico. Vale, le apetece muchísimo. Y mira, solo me faltaría... Claro. Gracias, Berna. Porque solo me faltaría que hoy me quedara pillada en el ascensor. Esto va a ser solo una ilusión. No Todo te puede empeorar siempre. O sea que... Bueno, por si acaso no llames al mal tiempo. Ya, piensa que tengo que terminar el día en Logroño, ¿eh? Bueno, si sales de ese ascensor, te espera Lola Pons para ir a clase de lengua. Hoy tenemos clases, tenemos todas las palabras relacionadas con el turismo. Vale. Etimológicamente vamos a ver qué palabras nos están influyendo que tienen que ver con eso, con el turismo. Y ayer me manda un audio Javier Ocaña y me dice, añade una película para la sección. Me ha encantado, pero por favor, Ana, no la veas. Se llama La mesita del comedor y está todo el mundo hablando de ella. ¿Tú la has visto, Berna? Sí, ¿La has visto? está todo el mundo hablando de ella, sí. Porque me parece que se hable... Stephen King. Claro, porque Stephen King la vio, porque estaba en streaming en Estados Unidos, es una peli española de un director que se llama Calle Casas y que todo el mundo habla de ella. Vale. Pero también te diré no la veas. ¿Ves? Es que es muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que cuando se dice no la veas, es que la vas a ver. ¿Tú, Ignasi, la has visto? No, yo hago caso a Javier Ocaña y entonces me fío de que es buena y no la veo. Vale, perfecto. Vale. Y no me preocupa porque Carlos se va al Corpus ahora cuando salga de aquí, no la va a ver. Mi transversalidad. Tú con tu transversalidad. Y cerramos el programa con Ainhoa Aguirregoya en Al Diente para hablar de una fiesta, la mayonesa. Me encanta la mayonesa. Pues es un buen ¿Ves tema. cómo va a mejorar todo? Es lo mejor de la mañana. Y puede devenir en polémica también. ¿Por qué? Porque sí, siempre a favor. Porque la mayonesa es de Alicante, ¿no? Pero, hombre, Sergio. Carlos Navarro, Antolín, Berna González, Carbón, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.